Bueno, nosotros ya estamos en comunicación con el doctor Roque Silva, él es el titular de la 11ª Región Sanitaria de Central, para hablar un poco de la situación en general de estos días santos, doctor, que se fueron y que, bueno, vimos cada vez más gente en los hospitales. Buen día, doctor. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Realmente felices Pascuas antes que nada. Igualmente, doctor. Realmente hemos pasado una Semana Santa de terror, eh, una avalancha de pacientes en los hospitales, una gran cantidad de internados estamos teniendo y prácticamente en los hospitales, y no hablamos de camas en terapia intensiva, prácticamente en nuestras salas de internación y nuestras urgencias. Las de internación están repletas y las de urgencia están a pasitos nomás de ese estado, de que ya no podamos atender pacientes dentro de la urgencia. Hoy se sostiene en base a un malabarismo que estamos haciendo en habilitar más salas de internación en los lugares dentro de los hospitales, ¿verdad? Pero el número de personas que acuden sobrepasa ya la cantidad de, vamos a decirle, lo normal que hemos tenido inclusive en otras epidemias. Esta la sobrepasa ampliamente. Doctor, y la gente que llega es ya a estas alturas de todas las edades, ya no es solamente gente adulta mayor, por ejemplo. Asimismo, Patricia, ya tenemos personas desde 18 años en adelante que acuden, muchas de ellas quedan internadas ahí en la urgencia y lo mismo ocurre en nuestras salas de reanimación, donde tenemos un 50% ya pacientes jóvenes, menores de 40 años, y asimismo como está ocurriendo también en las camas en terapia intensiva. Evidentemente esto certifica la circulación comunitaria de la variante P1 de Manaus, cuya característica fundamental es de afectar al sector juvenil, ¿verdad? Y eso se está viendo hoy en los hospitales de Central y Capital. Bueno, ese dato nosotros manejábamos muy a la ligera, doctor, el tema de esta variante que llega de Manaus. Para recalcar, usted habla de que afecta más que nada a la gente joven y es lo que justamente por eso estamos viendo los números de cantidad de internados de gente joven y también todos los días esa franja de 20 a 39 años que siempre hay un número ahí, doctor. Sí, así mismo es. Y hoy sabemos más de que aumenta las internaciones y también aumenta la mortalidad esta variante P1 de Manaus, y realmente es un dato importante que hay que tener en cuenta. Hoy nuestras urgencias están repletas de pacientes jóvenes. Vos te vas y ves prácticamente menores de 40 años en un 50-55% ocupadas esas camas, sillas, sofá, lo que sea. Hoy está habilitado en las urgencias con el fin de dar atención a los compatriotas que requieren, ¿verdad? Doctor, hace unas 3 o 4 semanas creo que hablábamos con usted la cantidad de días que una persona está internada en sala común y la cantidad de días que, por lo menos un estándar, ¿verdad?, de gente que está en la unidad de terapia intensiva. Hoy ese número se mantiene o se alargan los días o se acortan. ¿Cómo se encuentra eso, doctor? Se mantiene ese de tenerle a un paciente en sala común en promedio de 7 a 10 días, inclusive 14, y en la sala de terapia intensiva en promedio 14 a 28 días, ¿verdad? Realmente esos números se mantienen de una forma estándar, y eso es lo que hace que lo que nosotros habilitemos o como ministerio o en los servicios no repercuta en la población en general, ¿verdad? Te quiero comentar, habilitamos el IPS Ingavi con una parte del Ministerio de Salud Pública, 16 camas en terapia intensiva, 40 en sala común, ¿verdad? Y no pasó un día y esas camas ya estaban completamente utilizadas. Hay una alta demanda de pacientes
y muchos de ellos requieren internación. Sobre todo Ingavi, doctor, sé que no está, usted no está a cargo de eso, pero sobre todo en Ingavi la cantidad de gente que llama desesperada, que dice que espera 8, 9 horas que no son atendidas, dicen no hay médicos, otros dicen sí hay médicos, pero no alcanza para la cantidad de gente que llega justamente en IPS, doctor Ingavi. Sí, así mismo, estuve yo por eso, por estos días en Semana Santa por ahí mirando cómo está la situación, ¿verdad? Y realmente es desesperante, ¿verdad? Es desesperante porque llegan muchos pacientes graves y prácticamente esos pacientes son reanimados en los consultorios donde están los médicos y eso enlentece mucho más la atención, ¿verdad? Dijimos siempre de que nos íbamos a dar abasto cuando esto explote y esto ya explotó. Hoy estamos prácticamente en el pico que va haciendo también ya una meseta con el descenso de contagios que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? Pero siempre vamos a quedar cortos en la atención, por más que habilitemos más consultorios o más hospitales, nuestra estrategia tiene que ser siempre cumplir el protocolo sanitario y que lleguen las vacunas en la brevedad posible. Doctor, ¿hay un protocolo de parte de los médicos, o yo no sé si las enfermeras también salen a comunicarse con los familiares de los pacientes? Hay algunos familiares que dicen estamos acá un día entero y no nos avisan cómo están nuestros pacientes. ¿Hay un protocolo? ¿Es una vez al día, de 2 veces? ¿Cómo es el proceso para hablar con los familiares para que sepan, ¿verdad?, cómo están sus pacientes? Básicamente el reporte médico se hace una vez por día. Ajá. Y eventualmente 2 o 3 si la situación la requiere, ¿verdad? Pero ese es el promedio. Cada hospital tiene estandarizado la hora en el cual va a dar su reporte, ¿verdad? Muchas veces lo que pasa es que el paciente, por ejemplo, llegó, vamos a suponer, llegó ayer a la tarde y el reporte se lo va a dar esta mañana recién, ¿verdad? Y pasa mucho tiempo, se entiende que eso genera ansiedad en la gente y bueno, pero hay que entender de que muchas veces el colega o los médicos no tienen el tiempo para salir a conversar con los pacientes, sí, o sea, con los familiares sobre esa situación, ¿verdad? Hay que entender de que todos están haciendo un esfuerzo sobrehumano en este momento complicado. Totalmente, doctor. ¿Qué opina del levantamiento de las restricciones que el gobierno decidió ayer a través de un decreto? Básicamente, si me voy por la parte médica, te diría que está mal, ¿verdad? Pero hay que entender también una cosa. Sí. La gente tiene que aprender, la cuarentena sirvió para que la gente entienda el riesgo en el cual estamos viviendo, ¿verdad? Hoy necesitamos que la gente solamente, no necesitamos que salga un decreto que nos diga no hagas esto. Hoy sabemos, y todo lo que hablamos siempre, Patricia, de que necesitamos cumplir el protocolo sanitario y por sobre todas las cosas hacer actividades esenciales. Acá el problema está en las actividades clandestinas que se hacen. Baby shower, cumpleaños, cualquier reunión social donde hay una cierta cantidad de gente sin las medidas de protección. Eso es fatal hoy. Hoy nosotros no tenemos casos de personas contagiadas en restaurantes, shopping, que esto, que aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente ahí lo cuida el protocolo. Pero necesitamos que la gente entienda de que hoy debe asumir un riesgo. Hoy no importa quién seas, hoy no importa lo que tengas, te va a ser difícil, prácticamente imposible, conseguir una cama tanto en el sector público como privado. Así de simple y crudo está la realidad. Estamos técnicamente colapsados. Esa es una realidad que tenemos que manejarla. Estamos haciendo malabarismo para atender a los pacientes, pero ese malabarismo puede terminar si la gente no cumple el protocolo establecido. Doctor, recién la compañera Milza Ponte nos hacía un vivo desde la terminal de ómnibus y habló que solamente esta madrugada retornaron aquí a la capital y la zona de los alrededores, las ciudades dormitorios, cerca de 5.000 personas y este éxodo va a continuar, ¿verdad? Ahora,
¿Qué nos aguarda a partir de eso, doctor? Porque todos sabemos que el gobierno sí habilitó para que la gente viaje al interior y ocurrió tal cosa. Ahora están volviendo. Y un escenario más complicado, ¿verdad? Se habla de que prácticamente 300.000 personas viajaron al interior, entre el exterior al Brasil, y nos espera una situación más complicada. Yo le pido a esa gente que, que se cuide, que utilice las mascarillas, que si tiene síntomas respiratorios se aísle sin ir al trabajo, ni mucho menos subirse al transporte de colectivo. Necesitamos, por sobre todas las cosas, una conciencia de esta gente irresponsable que avivándose fue al interior. Nosotros necesitamos eso. Si solo hoy sin ellos estamos colapsados, con ellos ya vamos a ver un escenario cada vez peor. Así que le pido a esa gente que si tiene síntomas respiratorios se aísle y bueno, espere llamar al 154, hacer el hisopado o acudir a un centro más cercano de modo a que sea atendido. Pero no, le pido por favor que haga eso. Que esté en una especie de burbuja los próximos 15 días más o menos, doctor, ¿verdad? Así mismo, eso es lo ideal. El que vino de Brasil tiene que autoaislarse 10 días de por sí. Debe autoaislarse, debe de cuidarse, porque puede traer la cepa de Manaus, que es altamente contagiosa. Así que muchísimo ojo con reunirnos con la gente que llega del Brasil. Eso es de mucho cuidado. Qué importante. Y a los que eso. están en el interior también. ¿Sí? Ojo con ese dato que está dando el doctor Roque Silva. Muchísimo cuidado con reunirse con la gente que está llegando de Brasil y la gente del interior también. Sobre todo la gente de Brasil, doctor, independientemente de que tengan un resultado negativo de este test del COVID, ¿verdad? Así mismo, eso le habilita solamente para ingresar dentro del territorio paraguayo. Pero si vamos a ir al caso sanitariamente, debería hacerse un hisopado al día 7 de su regreso, y si ese resultado da negativo, salir a tener su actividad normal. Mientras tanto, yo le pido a esa gente que se autoaísle, y a los compatriotas que son familiares de esta gente que mejor prevenir y prevenga cualquier contacto por esa cantidad de tiempo. Doctor Roque Silva, gracias por atendernos. Dale a cuidarse, a cuidarse, a cuidarse. Bueno, me quedo con esta frase que dice el doctor, porque ahora van a empezar a llegar, muchos fueron para Semana Santa sobre todo, ya tenían algunos el pasaje comprado, otros decidieron, bueno, irse en plena pandemia. Ojo con estar o juntarse con gente que está llegando de Brasil. Muy importante la recomendación del doctor Roque Silva.